Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la ortografía del español y en concreto me voy a centrar en los signos de puntuación y en las reglas de acentuación. Mi nombre es Ronald Hernández y yo soy el profesor de español. Un poco acerca de qué es la ortografía. Bueno, es una parte de la gramática que se ocupa de la correcta escritura de las palabras y bueno, la importancia de la ortografía radica en que esta correcta escritura permite también la correcta comunicación de las ideas y la correcta interpretación de los mensajes. Por esta razón, bueno, en este sentido, o sea, ¿qué incluye la ortografía? Bueno, no solo los signos de puntuación y las reglas de acentuación, sino también el empleo de letras. Para esta presentación, solo me voy a enfocar en, el, los signos de puntuación o los usos de los signos de puntuación y las reglas principales de acentuación. Un poco acerca también del objetivo de la ortografía española, si bien esta ha sufrido como todo un proceso de adaptación y de simplificación a lo largo de su historia, la Real Academia lo que busca es un, perdón, un consenso en cuanto al uso de tanto de letras como de signos de puntuación y por lo tanto, al entender el español como un código que es ampliamente consensuado, merece respeto y acatamiento. Nos vamos a enfocar en el hecho de las reglas de acentuación ortográfica y el uso de signos de puntuación. Bueno, en primer lugar, los acentos o las tildes. Bueno, cuando hablamos de acento, nos referimos a esa entonación más fuerte que tienen algunas sílabas que forman las palabras. Y la forma de representarlo a nivel gráfico es a partir de la tilde. Este diacrítico tiene una serie de reglas mediante las cuales nosotros podemos hablar, digamos, como de cuándo es que se acentúan las palabras y cuándo no, de manera ortográfica. En primer lugar, las palabras monosílabas no tienen acento. Entonces, entonces esta razón es por la cual las palabras monosílabas como pan, 100, 2, sol, mar, ya, no llevan tilde. Sin embargo, existe unas reglas, unas excepciones a esta regla que ahorita las vamos a ver. Si el acento de la palabra está en la última sílaba, solo se tilda o se acentúa si termina en N o en S o en vocal. Ejemplo, Perú, sofá, balón, París. Si el acento no está en la penúltima, no se acentúa. Perdón, si el acento está en la penúltima sílaba de la palabra, se acentúa si no termina en vocal N o S. ¿Qué quiere decir? Que si la palabra termina en consonante y que sea diferente de N y S, yo puedo tildar la palabra. Ejemplos, móvil, Cádiz, azúcar, ágil, cáncer, entre otras. Más lejos, es decir, cuando el acento está en la antepenúltima o en la trasantepenúltima sílaba, yo voy a acentuar todas las palabras, ya sean estas esdrújulas o sobreesdrújulas. Acá tienen unos ejemplos de esdrújulas: música, sólido, teléfono, frigorífico. También existen algunas palabras que sí se acentúan para diferenciarlas. A eso es a lo que llamamos tilde diacrítica, porque los monosílabos
generalmente se escribe, hay algunos que se escriben igual y que tienen usos diferentes dentro de las oraciones. Entonces, para diferenciarlos, tienen unos con tilde y otros sin tilde. Ya ahorita vamos a hablar sobre ellos. Las vocales fuertes en español, A, E, O, si se unen, forman sílabas distintas. Esto es a lo que llamamos, hiato. Ejemplo, canoa. Si ustedes observan, a la hora de hacer la división silábica, K, no, A, no se acentúa, porque es una palabra grave, de acá tiene el acento en la penúltima sílaba y además termina en vocal, entonces no llevaría un acento ortográfico, es decir, no llevaría tilde. Mientras que océano o no, sí se acentúa porque es una palabra esdrújula. Tiene el acento en la antepenúltima sílaba y por lo tanto, según la regla anterior, todas las esdrújulas se tildarían. Además, si una vocal cerrada, como la I o la U, se une a otra como la A, E u O, lo normal es que gane la fuerte. Esto lo que se refiere es como en la pronunciación, las vocales cerradas junto con las abiertas forman diptongos y pueden formar hiatos en otros contextos que ya ahorita veremos. Por ejemplo, Juan, pie, la vocal débil y la vocal fuerte van unidas en una sola sílaba y forman una sola. Además, no llevan acento. Mientras que río y maulla forman un hiato de otro tipo. Entonces, ya habíamos hablado de que las palabras agudas son aquellas en las que recae el acento en la última sílaba de la palabra y solo llevan tilde aquellas que terminan en vocal, en N o en S, y acá tienen varios ejemplos más, de agudas tildadas, de agudas sin tildar. Igual en el caso de las palabras llanas o palabras graves, en el caso de las esdrújulas y sobreesdrújulas, el caso es el mismo. Tienen tilde siempre y nada más hay que fijarse en la posición de la sílaba tónica para poderlas acentuar. Por otro lado, como ya habíamos hablado, están los diptongos, que es cuando hay dos vocales en la misma sílaba y que pueden ser de vocal cerrada y vocal abierta más una cerrada sin acento. Según las normas generales, generalmente no llevan tilde. Por ejemplo, construir, fuimos, ciudad, abuelo, volvéis, murciélago, y en estos casos el diptongo no se separa. Además de ello, que no llevan tilde. Y si ustedes observan, solo los ejemplos volvéis y murciélago llevan tilde, pero es sobre la vocal más abierta. En el caso de los hiatos, que son dos vocales en sílabas, que forman sílabas separadas o sílabas diferentes, hay varios casos. Está el de dos vocales abiertas, por ejemplo, león, poeta, que forman sílabas separadas, león, poeta. Y por el otro lado está el hiato de vocal abierta más vocal cerrada que tiene acento. Y siempre lleva tilde, esto es lo que se conoce como ley del hiato, siempre lleva tilde en la vocal cerrada porque ahí es donde se muestra el hiato, entonces hay que representarlo aunque rompa las reglas anteriores. Ejemplo, caída, púa, que son palabras graves, son palabras terminadas en vocal,
pero por ley del hiato se tildaría. Acá hay otros ejemplos de hiatos, como el ejemplo anterior, como los ejemplos anteriores: vacío, hacía, baúl, ataúd, raíz, maíz, continúo, capicúa, María, reír, tranvía, freír, ganarías, garúa, veníamos, caída, entre otros ejemplos. Anteriormente hablamos de la tilde diacrítica, que ya habíamos establecido que por regla general los monosílabos no llevan tilde. Por ejemplo, dos, fe, ves, ruin, fui, cruel, mal. Y entonces la tilde, esta tilde para diferenciar monosílabos, se utiliza cuando estos pertenecen a categorías gramaticales diferentes, pero se escriben igual. Ejemplos: el, cuando es artículo, el cielo está nublado; el de pronombre, él me dijo que me quería; tú como un adjetivo posesivo, tu pronombre. Y entonces acá vemos los ejemplos: llegaré pronto a tu casa. Acá no lleva tilde, mientras que sí es tú no me comprendes. El té de pronombre y el té de sustantivo: ayer te traje un té frío. Igual el mi posesivo, el mi sustantivo y el mi de pronombre, que únicamente se tilda, el mi de pronombre, me lo compraron a mí. El más, cuando es una conjunción adversativa, es decir, tiene el mismo valor de pero, entonces no lleva tilde. Leí el texto, más no entendí. Y el adverbio de cantidad: compré más comida de la cuenta. Ese sí lleva tilde. Igual en el caso del sí de afirmación y el sí de pronombre: me dijo que sí me quería. Compró el chocolate para sí, es decir, para él o para ella. En el caso de la palabra de, únicamente lleva tilde cuando es el imperativo del verbo dar. De usted las gracias al prójimo, o usted dé las gracias al prójimo. Ahora les voy a hablar de algunos usos de los signos de puntuación: del punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, las comillas, el guión y el paréntesis. En concreto, bueno, existen varios criterios para utilizar los signos de puntuación. Eh, Uno de ellos es que, de acuerdo con la RAE, se pretende imitar la entonación natural de la oralidad del idioma, aunque esto hay que discutirlo un poco, porque en algunos momentos se nos decía que podíamos utilizar los signos de puntuación cuando se nos acababa el aire. Pero ¿qué pasa si a usted no se le acaba el aire y usted tiene montones de aire para hablar y seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando y leyendo y leyendo? Entonces, lógicamente, este criterio no funciona. El criterio más extendido es que los signos de puntuación sirven para organizar los discursos o los elementos del discurso en los textos escritos, y además estos permiten la segmentación de las ideas y además permiten evitar la ambigüedad de los significados de un texto. Empecemos con el punto. El punto indica el final de una oración, se utiliza después de una abreviatura y hay varios usos. Por ejemplo, el punto y seguido cuando separa dos oraciones, oraciones en un mismo párrafo, y el punto y aparte cuando separa párrafos en un mismo texto. Veamos los ejemplos. El punto y seguido para separar oraciones: hoy vinimos a la clase temprano. Punto. El profesor empezó su lección puntual. Punto. Todos trajimos el libro. Punto y aparte. Después de abreviaturas, ejemplo, estudio en el Instituto Dr. Chaim Weizmann. Aquí el doctor está abreviado. Además, vemos, por ejemplo, las abreviaturas de señor, usted, etcétera, doctora, licenciada.
Todas ellas llevan un punto al final de la abreviatura. La coma sirve para separar elementos de una enumeración, además de que encierra frases explicativas, es decir, aclaraciones, indica elipsis de elementos de la oración, por ejemplo, el verbo, se utiliza antes y después de las expresiones sin embargo, sin duda, no obstante, y cualquier otro conector que se utilice para iniciar una oración. Además de ello, separa el vocativo, que el vocativo es una llamada de atención al interlocutor. Por ejemplo, Carlos, ven aquí, que si ustedes observan, está en el inicio. Ven aquí, Carlos, que está al final de la oración. ¿Sabes, Carlos, quién reza? Aquí igual el vocativo está en medio de la oración y si ustedes observan, en todos los casos el vocativo generalmente lleva o está entre comas. Separa los elementos de una enumeración o de la misma clase gramatical. Fuimos al mercado a traer cereal, helado, chocolate, frutas y leche. Generalmente las enumeraciones terminan con una conjunción. Encierra aclaraciones, es decir, frases explicativas. El profesor, quien preparó la clase, se enojó por nuestro comportamiento. Ronald hizo un quiz sorpresa, el cual estuvo muy difícil. Los estudiantes de octavo, la clase preferida del profe, tuvimos un premio por nuestro esfuerzo. Entonces, en estos tres casos, las frases explicativas pueden ir en medio de la oración principal, es decir, puede ser una oración subordinada, o puede ir al final de la oración principal. Ejemplos del punto y coma. El punto y coma es parecido o similar, es prácticamente igual al punto y seguido y sirve para separar oraciones independientes. Por ejemplo, era necesario que el hospital estuviera abierto toda la noche. Punto y coma. Hubo que establecer turnos. En este caso, este punto y coma es subjetivo porque yo puedo utilizar tanto un punto y seguido como un punto y coma. Todo el mundo a casa. Ya no hay nada más que hacer. Delante de conectores, pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente. Ejemplos. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, coma, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Entonces, en este caso, el conector, observen que primero va un punto y coma, pongo el conector y además pongo una coma. Estos conectores generalmente son adversativos, en el caso de pero, más, sin embargo y aunque. En el caso de por tanto y por consiguiente, son conectores argumentativos que sirven para dar un argumento. Los dos puntos generalmente señalan expresiones textuales, inician una enumeración, además de que introducen una ejemplificación o aclaración. Y se utilizan también en el encabezado de cartas o como fórmulas de cortesía, al desarrollar también y explicar un enunciado. Veamos algunos ejemplos. Antes de la cita textual, fue Descartes quien dijo, y abro comillas, pienso, luego existo. En los diálogos, detrás de los verbos, dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos. Entonces el lobo preguntó, dos puntos, ¿dónde vas, Caperucita? Vean que aquí hemos mezclado también otros signos, por ejemplo, el del diálogo, el guión, y además acá tenemos el uso de la coma que ya acabamos de ver con el vocativo, porque este lobo le está hablando a Caperucita, que es su interlocutora. En los saludos de las cartas, después de
de las palabras expone, suplica, declara en los escritos oficiales, por ejemplo, estimados señores. Vean que acá también tenemos el uso del punto para las abreviaturas, 2 puntos. Por la presente les informamos que son fórmulas que ya se establecen en los textos formales. Y también se pueden utilizar antes de una enumeración. En la tienda había 2 puntos, naranjas, limones, plátanos y cocos. Y vean que acá acabamos de utilizar también las comas para separar los elementos de una enumeración que además están en la misma clase gramatical. Por otro lado, las comillas funcionan para introducir citas textuales, para escribir palabras extranjeras que no se han aceptado en el español, también para la escritura de seudónimos o de personas famosas, para citar el título de un cuento o el capítulo de una novela o incluso el título de un artículo. Y también para destacar palabras que representan un concepto. Entonces acá vemos los ejemplos de para lo que sirve, digamos, las comillas. En el caso de las comillas, por ejemplo, generalmente lo vamos a utilizar para citas textuales e incluso las comillas funcionan para los diálogos. El guión o la raya, el uso más extendido es el del diálogo. Sin embargo, al igual que las comas, con frases explicativas o incisos, yo puedo utilizar el guión. Por ejemplo, para él la fidelidad, cualidad que valoraba por encima de cualquier otra, era algo sagrado. Esta oración que está aquí en medio de las rayas o de los guiones, perfectamente lo podemos poner entre comas y funcionaría igual como una frase explicativa y estaría bien delimitado por parte de mí como autor, como escritor. Los diálogos o las intervenciones de los interlocutores generalmente se introducen con rayas para marcar esos diálogos o esos intercambios entre los interlocutores. Los paréntesis se emplean de la misma forma que las comas y los guiones que vimos anteriormente. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que algunos signos tienen los mismos valores y se emplean de la misma forma. Entonces, yo puedo, para no repetir signos, puedo utilizar una amplia gama, tanto los paréntesis, las comas, los guiones, el punto y seguido, el punto y coma, que me permiten o tienen funciones parecidas. Los paréntesis se utilizan entonces cuando un inciso aclaratorio o accesorio interrumpen el enunciado o la oración principal. Las asambleas, la última duró casi 4 horas sin ningún descanso, se celebran en el salón de actos. También se utilizan los paréntesis para intercalar algún dato o precisión como fechas, lugares, el desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados. Veamos un ejemplo donde se usan varios de estos. El año de su nacimiento, 1616, es el mismo en que murió Cervantes. Toda su familia nació en Guadalajara, México. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha decidido aumentar la producción de crudo. Entonces acá vemos el uso de los paréntesis para aclarar una sigla o para indicar un lugar o incluso para indicar una fecha. De esta manera llegamos al final. Muchas gracias por su atención y espero que este video les sea de gran utilidad.